Una organización criminal quitándole a sus presuntos socios. ¿Qué acaban de hacer ahorita con la votación de Chávez? Para decir que sí lo quieren investigar, le ponen el delito menor, que es en este caso encubrimiento de identidad de objeto, con lo cual serían 2 años de cárcel. Y en cambio, encubrimiento personal y encubrimiento real, que tendría una pena mayor, que en caso de funcionarios altos como él podrían llegar a más de 10 años, se lo han quitado. Y entonces lo que hemos visto es otra maniobra encubridora, entorpecedora de las investigaciones contra la corrupción. ¿Y a quién le han querido echar la culpa de todo eso? A ustedes, a la prensa, le han echado la culpa a los congresistas que han hecho la denuncia, que son congresistas del Frente Amplio. Y en la práctica han limpiado a Chávez. ¿Congresista Viera para agosto tendría que presentar nuevos elementos la fiscal Zoraida Ábalos o de nuevo? Cabe la posibilidad de que se presente una nueva acusación constitucional en agosto, ¿no? Pero bueno, si hay una modificación del cuadro de comisiones, tal vez eso ocurra, porque si sigue como está, vamos a ver el blindaje una y otra vez al señor. Entonces, con una recomposición, ¿es viable de que este caso pueda...? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Yo en estos casos lo que estoy pidiéndole al país es que miren lo que se dice y cómo se actúa. Entonces habrá que ver el voto. Hoy día ustedes acaban de ver el voto. La fiscal de la Nación presentó... real y personal por parte de Isidoro Chávez. Lamentablemente la obsesión de algunos que tienen contra el señor Chávarri lo que están haciendo es viciar todos los procedimientos y le van a dar motivos seguramente a recurrir a otras instancias. Si fueran responsables, todas esas denuncias podrían prosperar sin ningún problema. Por ejemplo, estamos a un mes. O sea, un mes que muy bien se podrían estas denuncias haberles tramitado, ¿no?, en la siguiente legislatura, y con eso no habría ningún argumento para que pueda quedar, algún sustento para que la defensa del señor Chávarri pueda recurrir a otras instancias. Esa es la preocupación. Por eso es de que, pese a existir elementos que nos llevan a que, por ejemplo, en el caso de un juez supremo, sí podría haber la comisión de delito, pero yo no puedo forzar un reglamento cuando hay un impedimento. Sin embargo, Javier Vázquez ha señalado que no se había... Según el reglamento de nuestro Congreso, cuando se archiva una denuncia constitucional por los mismos hechos a la misma persona, no puede ser visto de nuevo, sino hasta un nuevo periodo legislativo, además con nuevas pruebas. ¿No en este caso, pruebas en esta acusación? Precisamente eso era lo interesante, traía nuevas pruebas. Lo único que había que esperar para que el reglamento no lo observe era que se presente en el otro periodo legislativo, es decir, en agosto, empezando agosto. Si se presentaba en agosto, la suerte estaba echada, porque teníamos los 2 requisitos que el reglamento del Congreso exige. 1, que se vea en un nuevo periodo legislativo, y 2, que se presenten nuevas pruebas. Sin embargo, yo creo, porque siempre soy una persona de buena fe, que pienso en que las personas deben actuar en esa línea, ha habido un error, por decirlo menos, no quiero ser suspicaz, ¿no? Si hubiera sido así, no lo hubieran admitido, porque si usted me habla de un tema reglamentario, de por sí la denuncia no hubiera sido admitida. No, precisamente el informe de hoy es un informe de calificación, que prácticamente está diciendo que no se admite. O sea, miren, el informe de hoy no es un informe final, solamente es un informe de admisibilidad, que aquí en la subcomisión se llama para ver si se declara procedente o improcedente. Una organización criminal quitándole a sus presuntos socios. ¿Qué acaban de hacer ahorita con la votación de Chávez? Para decir que sí lo quieren investigar, le ponen el delito menor, que es en este caso encubrimiento de identidad de objeto, con lo cual serían 2 años de cárcel. Y en cambio, encubrimiento personal y encubrimiento real, que tendría una pena mayor, que en caso de funcionarios altos como él podrían llegar a más de 10 años, se lo han quitado. Y entonces lo que hemos visto es otra maniobra encubridora, entorpecedora de las investigaciones contra la corrupción. ¿Y a quién le han querido echar la culpa de todo eso? A ustedes, a la prensa, le han echado la culpa a los congresistas que han hecho la denuncia, que son congresistas del Frente Amplio. Y en la práctica han limpiado a Chávez. ¿Congresista Viera para agosto tendría que presentar nuevos elementos la fiscal Zoraida Ábalos o...? De nuevo. Cabe la posibilidad de que se presente una nueva acusación constitucional en agosto, ¿no? Pero bueno, si hay una modificación del cuadro de comisiones, tal vez eso ocurra, porque si sigue como está, vamos a ver el blindaje una y otra vez al señor. Entonces, con una recomposición, ¿es viable de que este caso pueda...? Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Yo en estos casos lo que estoy pidiéndole al país es que miren lo que se dice y cómo se actúa. Entonces habrá que ver el voto. Hoy día ustedes acaban de ver el voto. La fiscal de la Nación presentó...
¿Qué tal, amigos de Diario de la República? Arrancamos con Sigrid.p. En el programa del día de hoy vamos a hacer un recuento, no sé si recuento, pero vamos a conversar un poquito sobre lo que ocurrió ayer, este blindaje, porque parece que lo repitiéramos, pero es que hay votación tras votación y siempre llegamos a la misma conclusión, que los congresistas no quieren que se investigue a Chávarri, pero ni por absolutamente nada. Es increíble. Vamos a conversar de eso, pero antes quería agradecer a mis auspiciadores. El día de hoy nos acompaña Dale, la nueva aplicación con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, recargas y acceder a promociones. No es necesario tener cuenta en ningún banco. Descarga Dale, regístrate y acércate a cualquier agente de la red Casnet y realiza tus operaciones, porque con Dale ahora todos pueden. Gracias a Dale y a nuestros auspiciadores. Y ahora sí, un poco haciendo el recuento de lo que decía el congresista del Frente Amplio, Marco Arana, que finalmente ha dicho haber visto una maniobra encubridora, han limpiado a Chávarri, ha dicho que el reglamento impide ver nuevamente cualquier denuncia contra el exfiscal de la Nación y que hubo, digamos, finalmente algunos errores. Eso también lo ha dicho el congresista Vázquez, perdón. El congresista Vázquez, a quien tuvimos aquí, se acordarán ustedes, Alianza para el Progreso, que decía que estaba a favor de la recomposición del Congreso, pero votó en contra, que decía que estaba a favor de investigar a los fiscales manchados por los audios de la corrupción, pero blindó a Tomás Gálvez con su voto. Entonces, a ver, realmente aquí yo no veo la forma de salvar este tipo de declaraciones. Por ahí la congresista Beteta que decía que hay una obsesión contra Chávarri, pero claro, para hacer el contexto actual y diferenciar un poco de lo que informábamos los medios sobre Chávarri hace algunos meses, una cosa son las investigaciones por el deslacrado de la Fiscalía, por los audios de la corrupción, por movidas como fiscal de la Nación que podrían haber beneficiado a investigados o investigadas. Y otra cosa muy distinta es, digamos, la más reciente acusación en donde hay audios, etcétera, que vinculan, ¿no es cierto?, a el señor, uno de los jueces que tiene en sus manos la casación de Keiko Fujimori, que podría tener parte de la decisión de dejar a la señora Keiko Fujimori en libertad y no cumplir el resto de la prisión preventiva que se le asignó. Y este juez que está en medio de los audios y que está investigado y que hay dudas sobre él, es blindado por Chávarri. O sea, esta es una nueva cosa, es una nueva, digamos, pieza más del rompecabezas que la verdad nos está pintando el ex fiscal de la Nación, que sigue siendo, ¿no es cierto?, fiscal supremo y que sigue estando en medio del escándalo, pero cada vez por una cosa distinta. Y cada cosa que aparece es un nuevo blindaje porque no le pasa absolutamente nada. Entonces, no es que hay una obsesión contra Chávarri, es que Chávarri se obsesionó por cuidar a los suyos, por mantener en secreto aparentemente ciertas comunicaciones, por mentir y decir yo nunca llamé y sí llamó, yo nunca fui a la reunión y sí asistió, yo no lo conocía, no éramos amigos, pero sale con la señora, con la esposa, o sea, a ver, ¿no? Entonces, esta no es una obsesión nuestra. El señor Chávarri, yo no sé si hay un tema ahí de mitomanía, yo no sé si él también tuvo en su momento un afán de querer, pues, encubrir tantos casos que hoy por hoy se están descubriendo y que finalmente la prensa tiene que informar. Porque esa fue nuestra autoridad, fue el máximo representante del Ministerio Público por un buen tiempo. Entonces, ¿qué investigaciones se seguían bajo el cuidado de una persona que hoy está cuestionada? Todo eso, es más, no vamos a cesar el tema Chávarri el día de hoy. Seguramente saldrán más cosas y más información. Jueces que negociaban violaciones a menores, jueces que negociaban abusos sexuales. O sea, esas cosas se van destapando y de hecho el Poder Judicial incluso planteó investigar, revisar las sentencias de los jueces que podían haber estado coludidos. En fin, es un tema que da para rato, no es una obsesión. Lo que le falta a la señora Bartra de repente es mayor trabajo para que ella también se dé cuenta de lo que la prensa se ha dado cuenta antes. Porque mientras nosotros estamos viendo los temas que han afectado a muchos peruanos y peruanas con juicios, con sentencias irregulares, no solamente grandes casos de corrupción del día a día, la señora Bartra pues está dilatando una discusión, no quiere agendar los puntos de la reforma política. La verdad es que nos da hasta pena, en mi caso, cansancio, tener que hacer explicaciones de lo evidente. La gente ya se ha dado cuenta. El problema es que estamos ensartados con los mismos congresistas hasta que terminen su mandato, al menos con la votación del voto de confianza y lo que se ha venido ahora. Vamos a conversar de todo esto, de este blindaje y sobre todo del contexto, la reforma política que es tan valiosa y que ojalá empecemos a tenerla y verla en resultados. Estamos con el ex defensor del pueblo aquí en estudios, Walter Albán, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Albán, por estar aquí. Gracias. Bienvenido. A ver, empezamos un poquito a tocar el tema de fondo, estas reformas, más allá del contexto político y de lo que ha ocurrido con Chávarri, porque entiendo que hubo un problema en la Junta Nacional de Justicia que nos urge tanto, que va a ser quien revise precisamente los investigados entre fiscales y jueces, y no podemos tener una junta conformada porque hubo un examen,
hubo pocos postulantes, pero además pocos que aprobaron ese examen. ¿Qué está pasando? ¿Se va o no se va a cambiar esa prueba? ¿Se va a realizar otra convocatoria? ¿En qué estamos? Yo creo que el sentido común indica que tienen que cambiar esa prueba. O sea, el sistema de evaluación que pusieron para el concurso, que ya sabemos pues que fracasó en buena cuenta, definitivamente era errado. Es decir, creo que los miembros de la comisión especial perdieron de vista de lo que se trataba, seleccionar a gente proba, a gente íntegra, con experiencia, con trayectoria, que pudiera ser idónea para tomar parte en una institución que tiene una responsabilidad tan importante. Creo que lo que hicieron fue un examen que comenzó con la prueba de conocimientos, una prueba objetiva, memorística, ya se ha dicho mucho sobre esto. La verdad, maltratando a varios de los que se han presentado, que no tenían por qué saber de memoria, por ejemplo, si el delito de tráfico de influencias es de lesión, de peligro, abstracto o concreto. O sea, no necesitamos gente que conozca el Código Penal en el detalle para que se ocupe de seleccionar a buenos jueces y buenos fiscales. ¿Qué es lo realmente, o qué debería ser lo realmente importante al momento de seleccionar a las personas que conforman esta Junta? Su trayectoria personal. No es gente que llega a la Junta para recién hacerse de un nombre. No, ya tiene esa trayectoria, tiene ese reconocimiento. Eso es lo que hay que evaluar. Y si es limpia, si es una persona sobre la cual no hay ninguna tacha o ningún cuestionamiento. Para evaluar eso no requieres un examen de conocimientos con una prueba objetiva absurda como la que les plantearon. Por eso es que si vuelven a hacer un examen de esa naturaleza, el fracaso está más que cantado. Tienen que cambiar los criterios y creo que ahí hay que recurrir a gente que es especialista a la hora de buscar talentos, de buscar a quienes pueden ser convocados para una selección que es tan delicada, ¿no? Ahora, me centro, digamos, un poco en el detalle porque hemos visto las declaraciones del actual defensor del pueblo. Él ha dicho que lo que debería pasar es cambiar la ley para que haya un nuevo concurso. Recordemos, solo hay 3, ¿no es cierto?, miembros de alguna manera que calificaron tras esta convocatoria. De los 7 titulares y 7 suplentes que deberían conformar finalmente toda esta Junta Nacional de Justicia. Lo que ha dicho el defensor es que el concurso acabaría el 25 de junio con la juramentación de los 3 postulantes o los 3 que quedaron y que habría que hacer otro concurso. Esa es una posibilidad, pero también estaba la posibilidad de que se cambie la prueba y se realice todo de nuevo, posibilidad a la que además han cerrado la puerta los congresistas de Fuerza Popular. Bueno, a ver, yo no sé cómo terminó, porque estos 3 son los que aprobaron la prueba de conocimientos. Todavía habían otras pruebas de por medio y el concurso con ellos tenía que continuar, porque no se puede cambiar las reglas a medio camino. No se los puede, digamos, a ellos sacar. No. Lo que había que hacer es convocar a un nuevo concurso, ¿no es cierto?, y permitir que quienes participaron en el primero pudieran también participar en este último, pero evidentemente tienen que cambiar los criterios de esta evaluación. No pueden ser los mismos porque entonces ni siquiera los que se presentaron la primera vez se van a querer presentar. Claro. Entonces el anuncio de un fracaso ahí sería ya, digamos, innecesario. ¿Y qué ha pasado con uno de estos 3 postulantes que finalmente aprobaron el examen? Ya no tengo el nombre a la mano, pero ¿se acuerda usted que era uno de los que más además había insultado al fiscal José Domingo Pérez? Tuvimos al fiscal del equipo especial Lavallato aquí en estudios y nos dijo, bueno, si es que este señor va a formar parte de la Junta Nacional, se tiene que inhibir de investigarme, porque ya adelantó opinión, ya habló mal de mí, de mi familia, hasta menciona a la esposa del fiscal Domingo Pérez en sus tweets, en fin. Por supuesto, este señor, por ejemplo, a mi juicio no tiene idoneidad para el cargo. Alguien que le encanta... Porque pasó la prueba académica, pero ¿cuál es la prueba catadura? memorística, una prueba totalmente, digamos, puesta para evidenciar cuánto paporreteo puede ser capaz de hacer la persona. Por Dios, eso no es una prueba de conocimientos, ni siquiera para estudiantes de pregrado, ¿no? O sea, uno puede aceptar que para un control de lectura se tome una prueba objetiva, pero no para evaluar el nivel de calificación o conocimiento que tiene gente que postula esto. No, para mí lo que se pudo demostrar y que el señor no lo ha negado de sus twitters
evidencian que no tiene la personalidad, la calificación para poder ocupar un puesto de tanta responsabilidad, ¿no? Para afinar ese tema en todo caso y pasar ya a las reformas que se están discutiendo, entonces, si es que no se quiere cambiar la prueba, porque entendemos que Fuerza Popular, la bancada, Fuerza Popular ha dicho, mayoritaria, que no quiere cambiar esa prueba, lo único que nos queda es esperar a que se amplíe el plazo de concurso y ver qué sucede nuevamente en ese concurso, y no sé si vamos a tener que hacer de 3 en 3 un concurso para que vayan aprobando de a poquitos quienes todavía se animen a volver a postular. Yo entiendo que el defensor del pueblo ha aludido a la modificación de la ley por el problema de los plazos. Exacto. Y los plazos efectivamente También ya son un tienen que problema. ser revisados porque fueron puestos, si no mal recuerdo, decía 90 días desde que entra en vigencia la ley orgánica de la Defensoría, perdón, de la Junta Nacional de Justicia. Y esto ya transcurrió, ya pasaron los 90 días. Entonces, la manera de poner esto en orden sería hacer una modificación. Con los plazos estoy de acuerdo. Ahora, le toca a la Comisión Especial cambiar el sistema de evaluación y, como digo, creo que estamos todavía a tiempo de hacerlo y creo que la experiencia de lo que ha ocurrido enseña por dónde hay que ir para conseguir que el resultado sea esta vez un buen resultado que nos permita tener una junta constituida cuanto antes. Ahora, en medio de todo esto está la discusión por, digamos, en general, cuáles son las personas o los fiscales investigados, los jueces investigados, involucrados en redes criminales, además de acuerdo al Ministerio Público. Y nos llama la atención porque esta reforma política que apunta a eliminar o recortar inmunidades, algunos hemos llamado privilegios, bueno, en fin, ya cada quien tendrá su término, pero también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque da la impresión de que el Congreso no está dejando que el Ministerio Público cumpla con su función de investigar. Es así que ayer se blindó nuevamente el señor Chávarri, uno de los fiscales que estaría involucrado en estas redes criminales. ¿Cómo hacemos en medio de esto y sin Junta Nacional de Justicia para resolver esos temas? Todo esto hay que, digamos, no trabajarlo aisladamente. Exacto. Hay que mirarlo en su integridad. ¿Qué está haciendo esta mayoría de Fuerza Popular? Ya no está haciendo política. Yo creo que están haciendo todo lo posible por tapar mafias, por devolver favores, por tratar de blindarse a sí mismos. Esto nos está llevando a una situación en la cual, por ejemplo, ¿por qué no quieren que cambie el examen para la Junta Nacional de Justicia? No quieren una nueva Junta Nacional de Justicia, quieren que fracase, como querían que fracase la reforma judicial, porque la primera tarea que tendría que abordar una Junta ya constituida es revisar las decisiones del antiguo Consejo de la Magistratura, y ahí caerían varios de sus actuales, digamos, amigos, para llamarlo de alguna manera. Yo creo que ya lo que estamos asistiendo en el Congreso ha llegado a un punto límite. Es un insulto a la inteligencia de los peruanos y, por supuesto, una falta de vergüenza total. Y mirando el asunto íntegramente, yo sinceramente creo que este Congreso ya no puede continuar. Por supuesto que tiene que producirse esta decisión dentro de los canales que la Constitución ha establecido. No estoy hablando de un golpe de Estado. Pero sí creo que lo mejor que nos podría ocurrir es que este Congreso sea disuelto. Y por tanto... ¿Hay alguna forma constitucional? Por supuesto, viable? porque en este momento está en juego, ellos han dicho que dan la confianza, pero están saboteando todos los días la reforma. Creo que hay que estar vigilantes. Una de dos, o se produce la reforma y entonces podríamos comenzar a tener más paciencia y esperar que a futuro entonces la política mejore, porque por eso es la reforma política importante. La corrupción ha corroído todo el aparato del Estado, lo ha penetrado y en el Congreso de manera muy importante. ¿Qué es lo que puso en evidencia o pusieron en evidencia los audios hace ya bastante tiempo? Sí. Que eran crimen organizado, pero vinculado a jueces, a esto que se llamó los jueces de cuello blanco. Lo de Caracol, ¿no? Por ahí empezaba. Claro, porque la investigación comenzó con Caracol, y por narcotráfico. Y luego vieron que esto tenía redes en el sistema judicial. Y luego vieron que esto tenía redes en el Congreso. Y luego vieron entonces que la política estaba también penetrada por esta corrupción. Hoy día entonces es indispensable que el país pueda luchar eficientemente contra la corrupción y eso reclama una reforma política. Por eso es tan importante ir hacia eso. Quienes la están saboteando no están defendiendo un programa, una ideología, una opción política. Están defendiendo mafias, se están defendiendo en muchos casos a sí mismos. Por eso es que no quieren que acabe la inmunidad, por eso es que no quieren
que ¿Y se cuál puedan sería la producir las salida entonces en modificaciones. medio de esta interpretación varias que hemos escuchado sobre la cuestión de confianza? O sea, el presidente Vizcarra podría asumir de que esa cuestión de confianza se dio en el voto, pero no en la práctica, algo así. Así es, no, es perfectamente claro. Es decir, O sea, votaron, pero no trabajaron por la. ya por el hemos voto. escuchado que jurídicamente hay interpretaciones que van hacia A y interpretaciones que van a Z. Bueno, yo estoy de acuerdo con quienes jurídicamente han dicho la cuestión de confianza no es un juego, o sea, el Congreso tiene que atenderla y no basta con que diga lo voy a hacer. Si no lo hace, el presidente puede dar por hecho que no le han otorgado la confianza y puede disolver el Congreso. Ahí quería entrar a un detalle. Nosotros conversamos con Luciano López, abogado también, y él nos mostraba su preocupación por estas interpretaciones en donde se decía que el presidente podía cerrar el Congreso si las reformas no se trabajaban. Y lo decía en parte también criticando que Salvador del Solar y Martín Vizcarra hayan presentado una carta pidiendo la cuestión de confianza, pero que en esa carta adelantasen los 5 puntos que luego desarrolló Salvador del Solar en su exposición oral, 5 puntos o 5 proyectos de ley en base a los cuales ellos planteaban esta cuestión de confianza, que eran parte de la política de Estado de lucha contra la corrupción, en fin. Entonces, él decía, ¿por qué adelantan eso y le dan tiempo a los congresistas para elaborar diferentes estrategias de salida frente a esos proyectos de ley? Lo que usted me dice, sin embargo, me abre otra nueva posibilidad de entender que ellos pusieron esos 5 proyectos de ley a propósito para luego hacer la interpretación de si se cumplen o no. Así es. Post voto de confianza. Guiados por la experiencia de lo que pasó con la reforma judicial, ¿no es cierto? Entonces dijeron, bueno, esta vez no vamos a dar pretextos. Vamos a decirles, estos son los puntos de confianza. No les vamos a exigir que lo aprueben exactamente al pie de la letra. Hagan los cambios que consideren convenientes, pero sin desnaturalizar lo que hicieron, recordemos, con la bicameralidad, sin desnaturalizar las propuestas, porque si las desnaturalizan, entonces ya no están cumpliendo con la confianza que supuestamente nos han otorgado. Y esto tiene que ser hecho en un plazo razonable, porque evidentemente el plazo tiene que ser uno que permita que las nuevas reglas estén vigentes para las elecciones de 2021. Y uno solo tiene que agarrar un calendario de lo que va a venir y sabe cuáles son los plazos razonables. Claro. Creo que lo que hizo el Ejecutivo es, con la mayor buena fe, entregarle al Congreso un plan de trabajo Clarito, de cómo podría cumplirse esto. Y con todo derecho decirles, si ustedes esto no lo cumplen, yo puedo entender entonces que me han negado la confianza. Está bueno. Entonces, para usted, porque hay varios entrampamientos y yo voy a tratar de ir uno por uno. El primer entrampamiento es que usted sí cree que puede haber una forma de disolver el Congreso si es que no se pone las pilas. Totalmente. Y creo que jurídicamente hemos llegado a agotar todos los argumentos. Y como decía al comienzo, hay que ver este problema en su integridad. Queremos que nos sigan robando el país, queremos que las mafias sigan actuando y teniendo, digamos, sobre pretexto de que están haciendo ejercicio de sus atribuciones en el Congreso, esta mayoría que ya vemos cómo se comporta y cómo blinda desvergonzadamente este señor Chávarri, o queremos darnos la oportunidad de que los cambios finalmente se produzcan y que tengamos, porque por eso digo, hay que respetar la salida constitucional. Se disuelve este Congreso, ¿y qué pasa? Tienen que convocar a una nueva elección para completar el periodo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un Congreso nuevo, donde de pronto ni siquiera alcanzan el voto suficiente como para estar representados los señores de Fuerza Popular ahora, pero en cualquier caso ya no habrá una mayoría absoluta. Habrá distintas organizaciones Pero de los allí mismos partidos representadas, actuales, hay que decirle la verdad a la gente. con alguna variación, porque por lo menos ya entraron los morados también al juego. Pero a lo que me refiero es que nadie va a tener una mayoría aplastante con la cual puede imponer desvergonzadamente lo que ahora están haciendo. Y tendrían que negociar ahí sí con el Ejecutivo un plan de gobierno para llegar hasta el 2021 sin mayores sobresaltos. Creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. El segundo tema, y ya con respecto a si es que hay alguna salida para el caso Chávarri, ¿hay alguna forma, dada la evidencia, dado que él viene blindando a quienes ahora investigan, a los grandes políticos, jefes de la bancada mayoritaria en general, ¿hay alguna forma de que al menos estén aprietos el señor Chávarri, que tan cómodamente sigue en su sillón de fiscal supremo? Por eso es que no quieren que haya Junta Nacional de Justicia constituida. Todo depende del Congreso. Entonces. Porque la Junta es la que podría actuar, pero mientras no se constituya, no funcione, para ellos mejor, porque dirán que es un fracaso del Ejecutivo esa reforma judicial, que ellos están haciendo lo posible por boicotearla. Pero en la reforma política tampoco avanzamos y entonces el Congreso es el único que puede tomar una decisión y no la quiere tomar. Y entonces estaríamos condenados a que, no solo, porque Chávarri es, digamos, la punta del iceberg,
pero todavía tenemos, como es evidente, dentro del Sí, sistema claro. judicial, dentro del propio Ministerio Público, a otros que ya no deberían permanecer más tiempo y se están tratando de recomponer. Entonces, ¿cómo vamos a soportar esto como país más? Ya no. Creo que ha llegado el punto en el cual hay que, como decía, mirando la cosa en su conjunto, lo mejor que nos puede ocurrir es que este Congreso se disuelva Yo- y tengamos la oportunidad de contar con un tránsito que nos permita llegar en mejor día el 2021. Yo se lo comento, y además comenzaba el programa un poco diciéndole a la gente que lamentablemente no va a ser la última vez que tengamos en portada un tema sobre el señor Chávarri, porque hoy publicamos, dicho sea de paso, una nueva investigación sobre esos audios que viene analizando la Fiscalía poco a poco, la fiscal Sandra Castro, Rocío Sánchez, esos audios, estas interceptaciones, y han encontrado un nuevo caso en donde los cuellos blancos se comunican con el señor Chávarri y negocian un proceso judicial para poder tener una confirmación de sentencia para un falsificador internacional de dólares. Los cuellos blancos buscan a Chávarri para que absuelva a un falsificador. O sea, Y están también Una cosa tan vinculados a nimia. Nostroza, ¿no es cierto? todos, evidentemente, todos que llaman, por eso es que la Fiscalía tiene la hipótesis de que es una organización criminal, Así es. hipótesis que el Congreso, hizo trizas pedacito por pedacito. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, pero es una fiscalía Tiene que venir Soraya trabaja Dávalos como y- una mano atada, porque es una fiscalía que tiene en la Junta de Fiscales Supremos a 3 fiscales, o sea, 2 Involucrados, más, digamos. aparte de Chávarri, que están involucrados y que votan juntos. Y que entonces tienen el dominio, porque ni siquiera la fiscal de la Nación puede hacer que su criterio prime. A la hora que han votado, ella ha quedado en minoría. Entonces, ¿dónde estamos? Realmente hay que valorar muchísimo el coraje, la valentía de fiscales como Pérez, de Vela, de la fiscal Castro, porque están haciendo un trabajo contracorriente, ni siquiera su propia institución. Asistimos a la oportunidad en que Chávarri fue al Congreso y lo que hizo fue despotricar de su propia gente en el Ministerio Público, ¿no es cierto? O sea, ¿qué situación hemos llegado? Hemos llegado a un extremo que yo me imaginaba que no era posible En medio de la esto, política peruana. y tratando de esperar lo mejor del Congreso, que seguro no llega, pero en medio de esto, ¿qué tiene que hacer la fiscal Soraya Dávalos, que tampoco tiene una junta de su lado? Pero, a ver, va a tener que volver a presentar otra denuncia constitucional contra el Congreso por este caso y por todos los que aparezcan en los audios. Yo creo que ¿Y hay así? que insistir permanentemente, sí, hay que O continuar. sea, yo estoy en poniéndome esta en los presión. zapatos de la señora Soraya. Me voy y me encadeno al Congreso, ya no sé qué hacer. Bueno, yo creo que ella va a tener que continuar ejerciendo esta presión y hablando cada vez más, digamos, duramente, exigiéndole al Congreso que tenga un mínimo de decencia, ¿no? Porque yo creo también de que hay, digamos, quienes dirigen a esta mayoría y que son los que claramente tienen vínculos y cosas que esconder. Y me temo que en el caso del señor Chávarri ya uno puede preguntarse qué les conoce Chávarri también para que lo blinden de esta manera. En consecuencia, hay que tratar de ir generando alguna reacción que, aunque fuera mínima, sumado al resto de gente en el Congreso, se podría lograr algún cambio. Pero la posibilidad de que esto ocurra es incierta y por eso es que yo cada vez veo más como una salida necesaria para el país el cambiar de Congreso. Tengo un par de preguntitas más, me dicen que se nos queda corto el tiempo, pero me da curiosidad. ¿Qué podemos hacer como ciudadanía, como civiles, digamos, frente a esta inacción del Congreso? Yo no sé si Defensoría, la Fiscal de la Nación, no digo todo el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, los gobernadores regionales que han apoyado al señor Vizcarra, el presidente, no lo sé, Transparencia, qué sé yo, los miembros de la Comisión Alta para la Reforma Política, se juntan y presentan estas denuncias contra el señor Chávarri. No es una fijación con el señor Chávarri, es todo lo que se está escondiendo detrás de alguien, bueno, Tomás Gálvez, en fin, los integrantes que están involucrados. Porque detrás de este caso está una casación, está una sentencia fallida de un falsificador, está un niño violado cuyo delito ha quedado impune. O sea, lamentablemente, con tan altos cargos, se ha permitido cometer muchos blindajes, ¿no? Bueno, eso... ¿Por qué no veo yo más unión? Es lo que le preguntaba a la mayoría de mis invitados. Necesitamos que la sociedad civil se movilice nuevamente. Yo creo que es una decisión difícil, sin duda, eventualmente, por ejemplo, disolver el Congreso. Por supuesto. Pero eso solo va a ocurrir, ¿no? Si es que no solo por razones jurídicas, que como repito, yo creo que las hay, o las habría, ¿no? Si se verifica pues de que no va a haber reforma política. Pero la otra cuestión es que
se requiere el respaldo de la ciudadanía y por eso es tan importante que ahora la sociedad civil no se fije solamente en un punto o en otro tema. Es decir, no se trata solo de salir a las calles por el señor Chávarri, se trata de exigir la reforma política y eso supone algunas banderas como abajo la inmunidad, ¿no? O el cambio por lo menos que se había o que se ha planteado para parte de la reforma política, lo de Chávarri en el Ministerio Público, etcétera, pero todo esto dentro de un paquete, hay que mirarlo en conjunto. Si la sociedad civil se moviliza lo suficiente, creo que tenemos la mejor posibilidad de llegar a un buen resultado, ¿no? Y en todo caso, ya para terminar con respecto a lo que se viene o a la discusión, ¿cuánto más deberíamos esperar? ¿No? Porque finalmente todo tiene sus plazos, hay reformas constitucionales que tienen, digamos, un periodo de discusión y una votación un poco más compleja, pero ¿qué debería pasar ahora? Si termina esta legislatura sin que se haya hecho la aprobación de por lo menos los dos aspectos que requieren modificación constitucional, que tiene que ver con quiénes pueden ser candidatos y lo de la inmunidad, ¿no es cierto? Entonces está claro que le han negado la confianza al presidente. Y yo creo que hay que seguir este debate. Si seguimos viendo de que continúa, digamos, el escamoteo de las propuestas, el tratar de hacerles cambios sustantivos, yo creo que ya tanto el Ejecutivo, por supuesto, que son los que han planteado el tema, pero la sociedad civil tenemos que entrar a un diálogo para entender de que están contra la reforma política, que no va a haber reforma política y que por tanto no hubo en realidad una aprobación de la cuestión de confianza. Lo mismo pasa con el juez ahora, Aldo Figueroa, ¿no? Que también está investigado. De hecho, el presidente del Poder Judicial, tanto como la fiscal de la Nación actual, no puede hacer mucho. Le ha pedido que se inhiba. Si yo fuera el señor Figueroa, me inhibiría de ver el caso Keiko. Sigrid, yo pertenezco a una generación, ¿no?, en la cual se podría criticar mucho al Congreso, etcétera, pero antes había vergüenza. Claro. O sea, cuando algún senador en aquella época o diputado o un juez, ¿no?, era sindicado, como que tenía algún vínculo. O sea, bastaba que el cuestionamiento tuviera indicios razonables, ¿no? Y esa persona renunciaba de inmediato. Hoy día me parece increíble haber llegado a una situación en la cual no existe ningún reparo en mentir descaradamente. Claro, si el señor Chávarri, cuando le descubren una y otra mentira, termina diciendo que si por mentiroso lo van a sancionar, entonces no debería haber ningún abogado colegiado, porque todos somos mentirosos. No, es una vergüenza. Por Dios. Pero el CAL ha estado muy ausente en esto también. Bueno, es vergonzoso. O sea, no puede ser que alguien admita cometer faltas éticas públicamente y el CAL no haga nada teniendo un código de ética. Sí ha hecho algo. Han anulado la decisión, suspensión. la decisión que ¿Suspendieron? tomó la comisión, cambiaron al que presidía la comisión y más bien adelantaron opinión a algunos de los miembros de este Tribunal de Honor, que es el que ha anulado todo el proceso. Vergonzoso el rol que ha jugado el Colegio de Abogados de Lima y creo que eso también es parte del problema. Bien, muchísimas gracias, Walter Albán, por haber estado aquí, ex defensor del pueblo, profesor, en fin, abogado. Me parece muy importante su punto de vista, pero la verdad es que, como bien decía, esto ya es sin descaro. O con descaro, perdón, con total descaro. Ya ni siquiera ya me queda palabras. Muchísimas gracias, doctor Albán, por estar con nosotros. Yo quiero cerrar con un tema más y eso sobre las reformas de fondo que seguro vamos a poder comentar más adelante. Pero hay dos que preocupan, a mí en particular. Hoy día elaboramos un informe en La República, Wilber Huacasi la publicó, y es sobre cómo está la situación, cómo están las reglas jurídicas, cómo está esto de la reforma política, pero cómo se da en otros países. Los políticos, por decirles un ejemplo que menciona Wilber en su informe, con procesos y sentencias, no solo sentenciados, no pueden postular en otros países del mundo y de la región. Aquí hemos citado el caso de Honduras, México, El Salvador, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia. En algunos casos no pueden postular los condenados, en otros casos no pueden postular los procesados. Y en otros casos, miren, en Uruguay la ciudadanía se suspende para el procesado por delitos que puedan ser sancionados con cárcel o para los sentenciados. Hay otros países, Chile, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de proceso, dependiendo de qué tipo de delito se le impute a una persona que quiera postular, también pone impedimentos, incluso para el derecho de sufragio. Evidentemente todo esto tiene como correlato la Constitución de cada país para que guarde un orden normativo. Pero es muy importante que sepamos que estos cambios que se están pidiendo no son idea de Martín Vizcarra, no son idea del señor Salvador del Solar, no son idea de la República,
son ideas que vienen a través de un estudio de política comparada, ideas de académicos que han conformado una comisión que recomienda este tipo de reformas e ideas que surgen de un contexto en el cual el Perú necesita este tipo de cambios para enrumbarse en un mejor todo, en un mejor desarrollo político, en un mejor desarrollo económico, en un mejor país, en formar mejor a nuestros académicos, profesionales que apunten al sector público en general. Y otra de las segundas reformas que no está aquí, pero seguramente tendremos que conversar, es el tema de la paridad. Y de repente, no es porque necesariamente yo sea mujer les hable de esto, pero al menos la mitad de países en el mundo tienen algún sistema con paridad. Seguro habrán contras, seguro lo que se busca es la equidad, es la igualdad de oportunidades, pero estando en un país con tanta diferencia, con tanta brecha y desigualdad entre hombres y mujeres, salarial, de derechos políticos, sexual, en fin, es necesario empezar a hablar de este tipo de cosas, de paridad y alternancia, teniendo los buenos ejemplos. Estamos con una fiscal de la Nación que ha decidido enviar sus denuncias al Congreso. ¿Y quiénes las archivan? Los congresistas. Tenemos a fiscales como Sandra Castro, Rocío Sánchez, que están haciendo su trabajo en el equipo especial. Esto de que la mujer, ¿no es cierto?, y la paridad no tiene nada que ver con la meritocracia es una gran mentira. Hay muchas mujeres que merecen más que otros muchos hombres los cargos que ahora ostentan varios funcionarios públicos. Y sin embargo, el nivel de acoso a las mujeres en el sector público es uno de los desmotivantes para que estas mujeres postulen. El nivel salarial y por qué las mujeres ganan menos en el sector público es otro factor que las desmotiva a postularse. Entonces, no hablemos de un tema de meritocracia, hablemos de cómo están las cosas, cómo podemos emparejar el piso y cómo podemos empoderar a que esta paridad lleve a nuestras mejores representantes a tener este tipo de cargos y a tener este tipo de responsabilidades, cuando ya estamos viendo que lo pueden hacer y que hay mujeres que están haciendo bien su trabajo. Esto pasa en todos los géneros, evidentemente. Hay mujeres que harán mal su trabajo, pero de acuerdo a eso es que se podrá evaluar finalmente y podrá tenerse un piso igualitario para hacer referencia a quienes lo hacen bien, quienes lo hacen mal. En el caso, por ejemplo, de las elecciones, y esto de tener paridad y alternancia, porque yo me refiero en general, yo estoy hablando de paridad y alternancia hasta las instituciones mientras emparejemos el piso. Pero en el caso de las elecciones, que es lo que se está proponiendo discutir ahora, mucha gente piensa, ok, vamos a tener entonces un congreso con mitad hombres y mitad mujeres. No, lo que estamos apuntando es que hayan listas de postulantes, o sea, que la oferta que se le dé a la gente sea mitad hombre, mitad mujer. Pero ya depende del elector. Si quiere votar más por, no sé, de repente el congresista Moisés Mamani, si es que hubiera reelección, o no sé, algún representante de Fuerza Popular, en fin, o si quiere votar por la señora Bartra, no lo sé. Ya cada uno no se le va a recortar la libertad de elegir al momento de votar por el futuro Congreso, que esperemos tengamos antes del 2021, yo también. Pero no engañemos a la gente y no pensemos que vamos a tener un Congreso mitad hombres, mitad mujeres. Hoy por hoy, el gabinete del señor Vizcarra, que goza, no lo digo yo, no es porque yo lo apruebe, pero goza con una gran aprobación de la gente, mucho más de la aprobación que goza el Congreso, tiene, y es uno de los primeros, me atrevería a decir, gabinetes en donde hay más mujeres que hombres. Entonces, estamos viendo que hay mujeres que pueden hacer su trabajo. El problema es que no se les da la oportunidad y el problema es que no tienen las condiciones para chambear en ese tipo de cargos. Ojalá que se cambien las reglas, ojalá que se equipare el piso, ojalá que avancemos un poquito más a lo que otros países de la región y del mundo están empezando a mirar con mucha más atención y mucho más detenimiento. Muchísimas gracias por su atención en el programa. Si les parece, compártanlo y por supuesto nos reencontramos el día de mañana, siempre agradeciendo a nuestros auspiciadores, en este caso Dale, la nueva aplicación con la que puedes hacer giros nacionales, pagar tus servicios, hacer recargas, acceder a promociones. No es necesario tener cuenta en ningún banco. Descarga Dale, regístrate y acércate a cualquier agente de la red Casnet y realiza tus operaciones, porque con Dale ahora todos pueden. Nos vemos mañana. Gracias.